Eh, Hola chicos, les hablo de nuevo yo, la auxiliar Andrea, y la práctica de hoy va a ser lo que viene a ser el antibiograma, que vendría a ser nuestro quinto paso en lo que se refiere al análisis bacteriológico. Primero vimos el examen directo, luego vimos las tinciones, Gram y Nielsen. Luego hicimos el cultivo, que cuando ya tenemos cultivada la bacteria y vemos las colonias vamos a poder identificarlas. Y ahora nos toca el antibiograma, que con esto ya vamos a poder llenar nuestro informe final. Y esa es la ficha que vamos a recibir nosotros como médicos. Y con esto ya vamos a establecer cuál es el tratamiento y la conducta terapéutica a seguir con nuestro paciente. Entonces, los objetivos de esta práctica van a ser primeramente definir claramente lo que es un antibiótico, identificar las principales familias de antibióticos, realizar un antibiograma, interpretar un antibiograma, diferenciando en gérmenes sensibles y resistentes, y también identificar los principales mecanismos de resistencia a las bacterias. 3 de estos puntos ya los hemos completado en la clase que fue de antibióticos. Así que es muy recomendable que vayan de nuevo y la repasen para ya terminar de reforzar el tema de antibióticos y de paso terminar de comprender algunas cosas del análisis bacteriológico y, bueno, más que todo la parte de antibiograma. Así que nosotros ahorita en este video nos vamos a centrar en lo que es la interpretación del antibiograma. El tema de la realización no por obvios motivos, pero ya. El antibiograma, ¿ok? ¿Qué podemos hablar de lo que se refiere a las pruebas de susceptibilidad de antibióticos? El aislamiento e identificación de un agente infeccioso a partir de una muestra clínica proveniente de un paciente no va a ser suficiente para que podamos decidir un tratamiento adecuado. En el laboratorio microbiológico se dispone de varios métodos para informar al médico sobre la susceptibilidad de un microorganismo, ya sea este sensible o resistente a un antibiótico determinado. Es decir, nosotros, a pesar de tener ya cultivada la bacteria y saber que es, no sé, una Escherichia coli, con eso no va a ser suficiente para que podamos decidir un antibiótico para el tratamiento. ¿Por qué? Porque puede ser que esta Escherichia coli, por ejemplo, sea productora de blea, de Blee. Nosotros no sabemos, así que tenemos que ver la susceptibilidad de la bacteria frente a distintos tipos de antibióticos. Y de esto se va a encargar, en este caso, el antibiograma. El antibiograma va a ser una prueba microbiológica que se realiza para ver la resistencia o sensibilidad de la bacteria a los antibióticos. Entonces, el primer objetivo del antibiograma es el de medir la sensibilidad de una cepa bacteriana que se sospecha es la responsable de una infección a uno o varios antibióticos. Normalmente son diferentes discos, alrededor de 5, que pueden ser de una misma familia o de diferentes. Dependiendo de la bacteria es que se elige cuáles vendrían a ser los candidatos para hacer la prueba de susceptibilidad. En efecto, la sensibilidad in vitro es uno de los requisitos previos para la eficacia in vivo de un tratamiento antibiótico. Cuando hablamos de sensibilidad in vitro, nos referimos a la sensibilidad de la bacteria en la caja Petri. Ahora, in vivo es la sensibilidad en nuestro cuerpo. Es decir, para ver si es que un antibiótico va a ser funcional o no para combatir la infección que se está llevando en nuestro cuerpo, primero necesitamos ver cómo es que reacciona esta bacteria, que la podemos aislar a través de la toma de muestra y del cultivo. Necesitamos ver en la caja, en el cultivo, ver cómo es que reacciona a este mismo antibiótico. Y esto va a ser un pronóstico de si el tratamiento va a ser efectivo o no. Ahora, existen distintos métodos de prueba de susceptibilidad. Podemos tener el método de difusión del disco en agar, que esta es la prueba llamada de Kirby-Bauer, es también conocida como el antibiograma, que es de esta de la que más les voy a hablar, y es esta la más usada también, clásicamente la más usada, y también es la que en práctica ya en el laboratorio ustedes van a realizar. Luego está el método de dilución en caldo o en agar, que en esto se usa la concentración inhibitoria mínima, SIM, ya les voy a hablar de eso. Y por último está el método de la cinta o epsilómetro e-test-R por los AB Biodisc, que
igual vamos a ver un poquito de qué se trata cada una de estas, pero nos vamos a centrar sobre todo en el antibiograma o prueba de Kirby-Bauer. Entonces, el método de Kirby-Bauer. Este método comprende lo que se denomina un antibiograma o prueba de susceptibilidad bacteriana frente a drogas específicas. Ahí ven al fondo la imagen que tenemos es un agar con los disquitos, y esas partes que se ven más opacas son las colonias bacterianas, es nuestro crecimiento, es cómo se hizo el estriado. Entonces, ¿qué vamos a requerir para realizar esta prueba de Kirby-Bauer o antibiograma? Vamos a requerir una regla, vamos a requerir pinzas anatómicas, termómetros, placas de Petri, hisopos, tubos, gradillas, todo el material del laboratorio, ¿no? Luego en los equipos vamos a necesitar un autoclave, una estufa de 35 centígrados, refrigerador, microscopio, pHímetro. ¿Por qué vamos a necesitar un método de incubación? Es porque para realizar esta prueba vamos a realizar un cultivo en un agar, el agar de Müller-Hinton. Y de esta manera es que vamos a criar a nuestras bacterias, pero las vamos a hacer crecer alrededor de discos de antibióticos. Y vamos a ver si es que esos antibióticos inhiben o no su crecimiento. Luego vamos a requerir también de, claro, en los reactivos el agar de Müller-Hinton, que ya les mencioné, solución fisiológica y discos de antibióticos. El agar de Müller-Hinton lo vimos en el tema de cultivo, ya vimos que es el estándar internacional para la realización de pruebas de susceptibilidad ante antibióticos, y también se lo usa para el crecimiento de algunas bacterias como Neisseria o Moraxella, pero principalmente lo usamos en la realización del antibiograma. Ahora aquí ya podemos ver una foto con los distintos materiales, vemos los tubos con solución fisiológica, que eso es para el cultivo. El agar de Müller-Hinton, que es ese agar que ya habíamos visto, que es medio transparente, bien bonito. La gradilla para poner nuestros tubitos de ensayo que contienen la solución fisiológica. Pinzas que nos van a servir para agarrar los discos de antibióticos. Que los discos de antibióticos son, imagínense como unas tabletas, pero mucho más delgaditas. Y vienen en unas, es similar a una jeringa, diría yo, parecido. Y de ahí los sacamos directo con las pinzas y los ponemos encima de nuestra caja de Petri, de nuestro agar. ¿Cuáles son los pasos para realizar el antibiograma? Nuestro primer paso va a ser la suspensión de la bacteria. Esta tabla de acá también la tienen en su guía, por si acaso pueden ir siguiendo con eso la lectura. La suspensión de la bacteria. ¿Qué vamos a realizar acá? Con un hisopo estéril vamos a seleccionar 2 o 3 colonias de la bacteria y se hace una suspensión en un tubo con solución fisiológica estéril. Ya, ¿se acuerdan que nosotros habíamos cultivado las bacterias y teníamos una caja de Petri, pongamos con un agar sangre, y ahí habíamos hecho crecer una bacteria? Ya, digamos que es un Streptococcus pyogenes. Entonces vamos a tener ahí las colonias bien bonitas, y lo que vamos a hacer va a ser tomar un hisopo, un cotonete también lo llaman, y seleccionar 2 o 3 de estas colonias que son unos puntitos que podemos ver encima del agar en su superficie. Los vamos a tomar y los vamos a meter dentro de tubos de ensayos que contengan solución fisiológica. Ya saben, la solución fisiológica simula a nuestro líquido extracelular, así que al medio interno de nuestro cuerpo, así que la bacteria va a seguir como que viva, va a seguir con condiciones favorables para que se mantengan con vida y proliferen, siguen. Luego nuestro segundo paso va a ser sembrar la bacteria en Müller-Hinton. Sembrar en agar Müller-Hinton en 3 direcciones, en toda la superficie, procurando que no queden espacios sin cubrir. Entonces vamos a agarrar nuestra suspensión, ya tenemos esa solución fisiológica, contiene bacterias, y con eso mismo vamos a sembrar, vamos a agarrar otro hisopo, vamos a ponerlo en contacto con el tubo, con la solución, y vamos a hacer un estriado en
3 direcciones diferentes en el agar. Vemos que la caja de Petri que contiene el agar es circular. Ahora en 3 direcciones vamos a hacerlas. Primero verticalmente, horizontalmente y luego diagonal. Así nos vamos a asegurar que haya la misma concentración, por así decirlo, de futuras colonias bacterianas, que esto va a ser óptimo el resultado del antibiograma, porque si existe la misma cantidad de bacterias en todo nuestro agar, cuando coloquemos los discos de antibióticos vamos a tener la seguridad de que sí, este antibiótico es mucho más efectivo contra esta bacteria que el otro. El tercer paso es la aplicación de antibióticos. Una vez sembrada la placa, se eligen los antibióticos a testar y se aplican en el agar Müller-Hinton donde se ha sembrado la bacteria en cuestión. Claro, nosotros ya con el cultivo y la identificación teníamos una idea de qué antibióticos podríamos usar o no en nuestro futuro tratamiento. Por ejemplo, si es que tenemos bacterias gram positivo, es muy probable de que vamos a tener tendencia a pensar primero en lo que son los betalactámicos, porque los betalactámicos tienen una actuación estrella en frente de los gram positivos por el hecho de que inhiben la síntesis de la pared celular al evitar que el peptidoglicano termine su formación y termine de formar la bacteria. Así que en esa situación de un gram positivo nosotros pensaríamos betalactámicos. Ahora en el caso de un gram negativo podríamos pensar otras familias de antibióticos, podríamos pensar por ejemplo aminoglucósidos o betalactámicos de distintos tipos que son más específicos contra gram negativos, por ejemplo en algunas cefalosporinas de segunda o cuarta generación. El siguiente paso viene a ser la incubación. Vamos a incubar en la estufa a 35 grados centígrados, 35 a 37, durante 18 a 24 horas. Pasado este tiempo se realiza la lectura. La incubación la vamos a realizar porque es como cultivar nuevamente la bacteria, así que necesitamos esperar el tiempo suficiente para que la bacteria llegue a esa etapa logarítmica donde esté la división bacteriana al máximo y podamos ver realmente la eficacia de los antibióticos, porque toda nuestra placa va a estar llena de bacterias que estén vivas y que se estén dividiendo, sigan proliferando. Cuando pase este tiempo de 18 a 24 horas, es decir, un día después, es que ya vamos a realizar la lectura si es que los antibióticos son eficaces o no, que esto se llama lectura del halo. En la lectura se leen los resultados midiendo el diámetro de los halos de inhibición del crecimiento que aparecen alrededor de los discos de papel. Ya habíamos dicho que uno de los materiales era una regla. Entonces, nosotros tenemos nuestra caja de Petri con, pongamos, 5 antibióticos diferentes, separaditos, y los antibióticos que son capaces de inhibir el crecimiento o de destruir a las bacterias, se forma un halo, es decir, alrededor del antibiótico no va a haber crecimiento bacteriano. Entonces con eso nosotros vamos a agarrar una regla y vamos a medir cuál es la distancia, el diámetro de cada uno de estos halos. El antibiótico que presente el mayor diámetro, ese va a ser el más efectivo contra esa bacteria. Según el antibiótico y la bacteria, la efectividad será diferente. Un antibiótico efectivo tendrá una mayor capacidad de difusión en el medio que un antibiótico que no sea efectivo contra esa cepa bacteriana. Entonces la medida de halo cambiará de acuerdo a si es una bacteria sensible, moderadamente sensible o de sensibilidad intermedia o una bacteria resistente. Es decir, un antibiótico que sea más efectivo contra una bacteria va a tener un halo más grande debido a que va a ser más fácil destruir a las bacterias, va a ser más fácil difundirse en el agar. En cambio, los antibióticos que no vayan a ser eficaces no van a presentar un halo o si lo presentan va a ser mínimo. Aquí en la imagen que les presento tenemos 6 discos. De estos discos tenemos 5 que son sensibles las bacterias a estos antibióticos y tenemos 1 que no es. Ahora, de esos 5 que la bacteria es sensible,
vamos a evaluar a cada uno y el que tenga el halo más grande, que probablemente sea el de la derecha, el primero de la derecha, va a ser el más efectivo y es el candidato principal a usar de tratamiento ya en nuestro informe final que vamos a dar. Aquí tenemos otras imágenes de antibiogramas. Ya saben, igual se llama método de Kirby-Bauer, se utiliza el agar Müller-Hinton y es para ver la susceptibilidad de las bacterias frente a distintos tipos de antibióticos. En la izquierda podemos ver sobre todo lo que viene a ser la resistencia bacteriana a los antibióticos. Ven que hay algunos discos en los que no hay halo para nada. Eso es que la bacteria es muy resistente, el antibiótico no le hace ni pío, así que obviamente no los vamos a usar como posibilidades de tratamiento. Ahora, en las bacterias que puedan ser resistentes, así bien fuertes, vemos que en las fotos de la izquierda no hay ninguna en la que haya un halo bastante grande como en la anterior, como en esta. Y en estas situaciones tengo entendido que lo que se hace es tratar de juntar antibióticos para aumentar la eficacia. Luego en la derecha podemos ver ya algunos halos más grandes, pero también podemos ver resistencia y bueno, obsérvenlo, es así como se ve un antibiograma. Ahora, el siguiente método que vamos a ver es la prueba de dilución en caldo. En un primer momento, el método estándar utilizado para las pruebas in vitro fue el de dilución en caldo, que proporcionaba un resultado cuantitativo. Ya, ¿se acuerdan? En el video de cultivo microbiológico, yo les dije que los primeros medios de cultivo que nosotros teníamos eran medios líquidos. Ahora, por este mismo condicionante es que las primeras pruebas de susceptibilidad se realizaban en medios líquidos, se realizaban en caldos. Ahora, ¿qué es el método de dilución en caldo o de concentración inhibitoria mínima? La concentración inhibitoria mínima, o CIM, es la medida de la sensibilidad de una bacteria a un antibiótico. Es la mínima cantidad de antibiótico que es capaz de impedir el crecimiento de un microorganismo en unas condiciones normalizadas. Es decir, es la dosis mínima de un antibiótico para que pueda matar a la bacteria. En este método se colocan concentraciones decrecientes del antibiótico en tubos con un caldo de cultivo. Este mantendrá el crecimiento de las bacterias. Los antibióticos se preparan en soluciones madre concentradas y luego se diluyen en caldo hasta obtener las concentraciones apropiadas. Es decir, nosotros vamos a tener nuestro caldo de cultivo y nuestra solución con antibióticos. Ahora, de a poco vamos a ir poniendo mayor y mayor volumen de antibiótico en nuestros tubitos. Ven acá que tenemos distintos tubos. Bueno, en cada uno de esos tubos nosotros teníamos la misma cantidad de caldo de cultivo. Pero también en cada uno de esos tubos hay una concentración diferente de antibióticos. Hay algunos que tienen una concentración mayor y otros una concentración menor. Y es esto lo que va a dejar o no que una bacteria crezca. Un tubo de caldo se mantiene sin inocular como grupo de control. Es decir, vamos a tener un grupo de un caldo de cultivo, lo vamos a tener sin haber metido bacterias, sin haber metido la muestra. Lo vamos a tener sin las bacterias y es para ver, compararlo con los demás tubitos si hay o no crecimiento de bacterias. Después de un periodo de incubación adecuado, se observa turbidez en los tubos inoculados. Esto indica el desarrollo bacteriano. La bacteria crecerá en el tubo control y en todos los que no contengan suficientes antibióticos que sea capaz de inhibir su desarrollo. La concentración de antibióticos que presenta ausencia de crecimiento es la concentración inhibitoria mínima. Es decir, de todos los antibióticos que de todos los tubos en los que hayamos puesto antibióticos, vamos a ir hasta el primer tubo
que no presente crecimiento bacteriano. Este tubo, pongamos que sea nuestro tubo número 6. A partir del 6 ya vemos cuál es la concentración inhibitoria mínima, es decir, cuál es la dosis mínima del antibiótico para ser eficaz contra la bacteria. Ya el 7, el 8, el 9 y el 10 tampoco presentan crecimiento bacteriano. El 5 quizás haya presentado un poco o medio en cuestión de crecimiento bacteriano, pero el 6 ya no va a haber presentado y con eso vamos a saber que el antibiótico es eficaz a esas dosis. Ahí tenemos algunas imágenes de método de difusión en caldo. Podemos ver, por ejemplo, en la de la izquierda, que el 10 está súper opaco. Eso indica que hay crecimiento bacteriano a morir. Pero el 1 no tiene. Es decir, ahí no hay crecimiento bacteriano. Y con eso ya nos aseguramos que esa es la concentración inhibitoria mínima. Luego en el de la derecha es lo mismo. El tubito de la tapa negra no presenta crecimiento de bacterias. Lo ven, es mucho más límpido que el tubito de la tapa amarilla, que está bastante turbio, es decir, ahí sí hay bacterias. Ahí la concentración que le pusimos de antibióticos no dio el resultado. El siguiente método que hay es el método epsilómetro y test, que este es un método más reciente y es una combinación de características de los métodos anteriores. Es decir, vamos a estar uniendo el antibiograma o método Kirby-Bauer con el método de difusión en caldo. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que vamos a estar uniendo estos dos? Este método, el e-test, se trata de una técnica cuantitativa en placa, es decir, vamos a usar de nuevo nuestra caja de Petri, nuestro agar Müller-Hinton, de nuevo los vamos a estar usando, que permite obtener una lectura directa de la CIM, de la concentración inhibitoria mínima, en microgramos por mililitro, ya que emplean tiras plásticas impregnadas en concentraciones crecientes de antibióticos. Ya observan ahí que tenemos nuestro agar y ahí, claro, lo tenemos cultivado totalmente, hay bacterias por todas partes. Y observemos que hay cintitas, ¿cierto? Bueno, vean la cinta del medio. En la cinta del medio, y en todas las cintas en realidad, cada una es un antibiótico diferente. Es como que tengamos en nuestro antibiograma los discos de antibióticos, solo que aquí estamos utilizando cintas. Ahora, cada cinta es un antibiótico diferente, pero cada sección de la cinta tiene una concentración de antibiótico distinta. Ahora, sucede que la concentración que más se acerca al centro de la placa es la concentración mínima. Tiene mucho menos antibióticos que la que está más alejada de la placa. Ahora, verán que llega un punto de la cinta en el que comienza el tema del halo alrededor y ya está cortada la proliferación bacteriana. Esa va a ser nuestra concentración inhibitoria mínima, la concentración que se encuentre en ese instante en que se detuvo el crecimiento bacteriano. El microorganismo, ¿cuál es el proceso? ¿No? El microorganismo se inocula en una caja de Petri y sobre ella se deposita la tira del o los antibióticos a ensayar. Se incuba durante 16 a 24 horas a 35 grados centígrados y se valora la zona de división alrededor de cada cinta. El proceso es el mismo que en el antibiograma. Tenemos que cultivar la bacteria en la caja de Petri con nuestro agar Müller-Hinton, ya saben, es el estándar internacional para las pruebas de susceptibilidad. Y luego lo vamos a incubar, vamos a esperar que proliferen nuestras bacterias y a la par estamos viendo si es que nuestros antibióticos que están en la cinta funcionan o no. La concentración inhibitoria mínima se lee directamente observando el punto más bajo de la elipse que presente el crecimiento. Es decir, el lugar de la cinta donde no haya crecimiento es ahí donde vamos a saber que esa es la concentración, porque en cada cinta está señalada cuál es la concentración en esa sección. Ahora aquí en la imagen de la izquierda vamos a ver, por ejemplo, que tenemos una caja Petri con nuestro método de Kirby-Bauer y tenemos otra con un Epsilon test. Esa es la comparación.
Se dice que este método es mucho más efectivo porque sabemos realmente cuál es la dosis, por así decirlo, que usaremos en nuestros pacientes y si realmente es o no la bacteria sensible al antibiótico que estamos usando. En la derecha pueden ver distintos tipos de susceptibilidad de bacterias a las diferentes concentraciones que tiene cada antibiótico. Algunos tienen mucha más sensibilidad que otros y en algunos la sensibilidad se presenta a concentraciones mucho más altas que en otros antibióticos que igual estamos probando. Ahora, pasemos a solucionar el cuestionario. Los pasos que incluye el análisis bacteriológico, ya bien lo sabemos, son primero el examen directo. A ver, acuérdense, nosotros recibimos en el laboratorio la muestra. ¿Quién decide cuál muestra tomar y cómo? El médico. El médico evalúa al paciente y él ya a partir de la clínica y de la epidemiología va a ir evaluando cuál es la posible causa del malestar del paciente y va a suponer en que es una infección. Pongamos que el paciente tenía muchas ganas de ir al baño, cuando realizaba la micción le dolía bastante, así que, y es una paciente femenino con vida sexual activa, así que el médico de una va a pensar una infección urinaria. Bueno, entonces va a pedir como muestra orina y la va a mandar al laboratorio. ¿Cuál es el análisis que solicitó? Un urocultivo. Pero en el laboratorio por protocolo tiene que realizar todos estos pasos. Primero va a realizar el examen directo, luego va a realizar tinción, Gram, Ziel-Nielsen, luego va a realizar el cultivo y ya con el cultivo, ya con las bacterias cultivadas van a poder identificar cuál es la bacteria. Sabiendo esto, vamos a poder decidir cuáles son los antibióticos que probaremos sobre esta bacteria. Así que realizaremos el antibiograma. Y ya una vez concluido el antibiograma, vamos a poder realizar nuestro informe final, en el que le vamos a comunicar al médico cuál es el agente causal, a qué familia pertenece, qué es lo que pudimos ver en nuestro examen directo, si es que verdaderamente había una infección o no. Vamos a comunicarle si los resultados del antibiograma, es decir, si las bacterias son resistentes o son sensibles a cuál y tal antibiótico. La siguiente pregunta que tenemos es: busca el significado de los siguientes términos. Antibióticos. ¿Qué es un antibiótico? Un antibiótico es toda sustancia natural o sintética que ingresada en el organismo es capaz de inhibir el crecimiento o destruir una bacteria. El segundo término a ver es la susceptibilidad a los antibióticos, que a esto nos referimos al grado en que el antibiótico llega a afectar al microorganismo, es decir, si es destruido o si su proliferación se detiene por acción del antibiótico. Puede ser sensible o resistente. Son diferentes grados de susceptibilidad. Y por último, el antibiograma. ¿Qué es el antibiograma? Es una prueba microbiológica de susceptibilidad que se realiza para determinar la susceptibilidad, valga la redundancia, que puede ser sensible o resistente de una bacteria a un grupo de antibióticos. Luego, la siguiente pregunta es: cuando en el antibiograma se observa que no existe crecimiento alrededor del disco, es decir, tenemos nuestro disco antibiótico y alrededor hay un halo, significa que la bacteria es al antibiótico. Es sensible. ¿Por qué decimos que es sensible? Porque el antibiótico fue capaz de detenerla y de destruir la bacteria alrededor suyo. Así que si es que aplicamos el tratamiento con ese antibiótico, la bacteria va a ser sensible, va a ser destruida y la infección va a ser contenida y nuestro paciente se va a sanar. ¿Qué significa cuando crece bacteria alrededor del disco antibiótico? Que la bacteria es resistente, es decir, el antibiótico no le hizo nada. Si es que nosotros elegimos este antibiótico como nuestro tratamiento, la infección va a seguir. Es por esto mismo que no podemos recetar antibióticos, como cualquier clase de antibiótico, en lo que viene a ser el tratamiento empírico. El tratamiento empírico es el tratamiento que se administra de acuerdo a la experiencia
es decir, el médico en algún momento curó una faringitis, digamos, con penicilina, ¿ya? Pero, y a partir de ahí, nunca más pidió análisis laboratoriales para comprobar si es que la penicilina va a servir o no para sus pacientes. Es decir, no está comprobado por el método científico, es solo a experiencia. No hay un antibiograma que nos confirme eso. Y es por eso que es necesario realizar esta clase de exámenes, porque así vamos a ver si nuestro tratamiento va a ser eficaz o no, y va a ser mucho más rápido y sencillo aliviar al paciente. ¿Qué significa resistencia natural a un antibiótico? La resistencia natural es la capacidad de la bacteria de no verse agredida por el antibiótico por características propias de esta, como por ejemplo la inexistencia de sitios de acción. Un ejemplo son los micoplasmas y los betalactámicos. Los micoplasmas no tienen pared celular y los betalactámicos, ¿qué es lo que hacen? Inhiben la síntesis de la pared celular. Pero ¿qué sucede si es que esta bacteria no tiene pared celular? Un betalactámico no le va a hacer nada. Esa es una resistencia natural. Esa bacteria desde siempre fue resistente porque no hay cómo actúa el antibiótico contra ella. Cito un mecanismo por el cual adquieren resistencia a las bacterias. Uno es la producción de enzimas, bastante simple. También puede ser las bombas de flujo, puede ser el tema de las porinas, la impermeabilidad. ¿Cuál es la utilidad del antibiograma? La utilidad es medir la sensibilidad de una bacteria a la que se cree causante de un cuadro clínico ante distintos antibióticos de diferentes familias para determinar un tratamiento a seguir. Es decir, mediante el antibiograma vamos a saber si es que nuestro tratamiento va a ser eficaz o no. Luego tenemos esta imagen que nos presenta una caja Petri con el método de Kirby-Bauer, con el antibiograma. Entonces, tenemos ahí diferentes discos de antibióticos, tenemos 5 diferentes. Y el primero, el de más arriba, que marca una flechita, podemos ver que tiene un halo alrededor. Es decir, sí, la bacteria es sensible, pero pueden ver que este halo no es muy grande o no es como nosotros esperaríamos que sea una bacteria sensible. Esto se llama resistencia intermedia. Luego, en la izquierda y abajo tenemos un disco antibiótico en el que no existe halo, es decir, hay proliferación bacteriana a su alrededor. Con esto nosotros ya vemos que es una bacteria que es resistente a este antibiótico porque pudo proliferar y seguir viva alrededor suyo. Es decir, el antibiótico no le hizo nada, no es eficaz contra esta bacteria. Y por último, el disco antibiótico de más abajo, decimos que es una bacteria sensible. ¿Por qué? Porque ya vimos que este halo es bastante grande, es decir, es totalmente sensible, la bacteria no hay cómo proliferar alrededor suyo, no hay cómo siga viva, así que este sería el tratamiento más eficaz contra esa bacteria. Para que podamos confirmar la sensibilidad, si mal no recuerdo, tiene que ser un halo de alrededor de 15 a 19 milímetros, más o menos. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué son las betalactamasas? Son enzimas producidas por algunas cepas bacterianas que inhiben la acción de los betalactámicos. Es un mecanismo de resistencia. De las betalactamasas hablamos mucho en el video de antibióticos, así que si no se acuerdan pueden ir al video y repasar esa partecita que es muy importante. A la doctora le interesa bastante, es más que seguro que sean preguntas de exámenes, así que repásenlo. Cite 3 tipos de enzimas betalactamasas. Existen las penicilinasas, las cefalosporinasas y las más fregadas, las carbapenemasas. Si existen carbapenemasas, es para temer. Es una situación bastante complicada. Luego tenemos un cuadro. Dice, ¿cómo interpreta cuando una bacteria presenta los siguientes mecanismos de resistencia? Cuando es una bacteria que presenta betalactamasas de espectro ampliado, vamos a entender de que esta bacteria puede hidrolizar, es decir, va a destruir a las cefalosporinas hasta tercera generación, es lo que se maneja. Es decir,
a partir de cuarta más o menos podemos ver ya de a poco cómo va existiendo una sensibilidad ante el antibiótico. Pero si hablamos de una beta-lactamasa de espectro extendido, aquí ya es un poquito más complicado, porque las BLE son una evolución de la blea. Esta ya viene mejorada. Estas son capaces de hidrolizar cefalosporinas hasta la cuarta generación. Es decir, ya nuestras opciones de tratamiento sean mucho más reducidas. Podríamos comenzar a pensar en cefalosporinas de quinta, por ejemplo, o un carbapenem. La KPC, ¿se acuerdan que es una cepa de Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas? Y esto entonces la vuelve resistente a los carbapenemas. Las KPC ahorita tiene al mundo en jaque porque está exigiendo básicamente que los laboratorios a nivel mundial busquen distintos tipos de antibióticos que puedan hacerle frente. Y por último tenemos el MRSA, es decir, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Estos van a ser, la meticilina es una penicilina semisintética, así que estas cepas de Staphylococcus aureus van a ser resistentes a las penicilinas semisintéticas. Puede ser una meticilina, puede ser también una nafcilina, oxacilina. Y también sucede que estos MRSA pueden evolucionar luego y volverse resistentes a otros tipos de betalactámicos. Pero como tal, MRSA significa resistente a meticilina, es decir, penicilinas semisintéticas. Luego tenemos este cuadro, bueno, son dos cuadritos. Dice, con la clasificación de antimicrobianos que se encuentra en el anexo, complete el siguiente cuadro con las diferentes familias de antibióticos. Ustedes en su guía tienen sus tablitas con todo lo que se refiere a antibióticos y esto es cuestión de que la copien. Repasen antibióticos, eso sí, repásenlo, es bastante importante. Pero bueno, en aminoglucósidos hay la gentamicina, amikacina, streptomicina. Un consejo mío, esta clase de preguntas son preguntas de examen. Esto el año pasado entró en el primer parcial. Entró aminoglucósidos, cefalosporinas de tercera, entró macrólidos y creo que quinolona, si no me equivoco. Luego la siguiente cefalosporinas de segunda generación. Está la cefuroxima, cefamandol, cefoxitina y cefaclor. A la doctora le gustan bastante las cefalosporinas de segunda y tercera, por si acaso. Más que seguro que sea PE. Luego están las cefalosporinas de tercera generación, que está la cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, cefoperazona. A los auxiliares también les gustan las cefalosporinas, sobre todo las de tercera. Tómenlo en cuenta. Luego están los macrólidos, acuérdense de la mnemotecnia cera, claritromicina, eritromicina, roxitromicina y acitromicina. Luego tenemos a las quinolonas, como por ejemplo una ciprofloxacina, un ácido nalidíxico. Y por último los inhibidores de beta-lactamasas. Ojo, solo inhibidores. Ustedes en la tablita de beta-lactámicos tienen beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasas. Aquí solo nos está pidiendo los inhibidores, es decir, el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. Y por último tenemos nuestro glosario. Los glosarios los van a ver de aquí en adelante probablemente en todos los temas de la guía. Y si bien son un poco cansadores de hacer, yo lo entiendo. Hacer un recuerdo, no sé, a primaria quizás. Es bastante importante porque aunque no se den cuenta, de a poco van ganando terminología médica y ya pueden hablar con un poquito más de propiedad y expresarse mejor de acuerdo a lo que conlleva, ¿no?, la carrera. El primer término que tenemos aquí para buscar es la baciloscopía. Acuérdense, la baciloscopía es también un nombre para la tinción de Ziehl-Neelsen y esta es una prueba utilizada para detectar presencia de bacilos ácido alcohol resistentes en una muestra.
es también la prueba de diagnóstico de la tuberculosis. Luego está esporo, que es un esporo, es la forma de resistencia a la bacteria. Bactericida es la cualidad del antibiótico de destruir una bacteria, la destruye, se finí, no hay nada más. En cambio, bacteriostático se refiere a la cualidad del antibiótico de inhibir la proliferación bacteriana. Es muy diferente un antibiótico bacteriostático a uno bactericida. Uno la destruye, el otro inhibe el crecimiento. Luego tenemos BAR. BAR es bacilo ácido alcohol resistente. Que esto incluye a las micobacterias, que son bacterias que por el hecho de presentar ácidos micólicos en su pared celular no van a poder ser decoloradas por el ácido alcohol. Luego, ¿qué es la microaerofilia? Cuando hablamos de microaerofilia nos referimos a bacterias que crezcan en un ambiente con una concentración de alrededor del 10% de dióxido de carbono. Es decir, la concentración de oxígeno va a ser menor. Luego está que aerobiosis es cuando una bacteria necesita oxígeno para crecer, proliferar, vivir. La anaerobiosis es lo contrario a la aerobiosis. La bacteria no va a necesitar oxígeno, no lo necesita y no lo quiere. SIM, ¿qué es SIM? Es de concentración inhibitoria mínima, es decir, es la dosis mínima en que el antibiótico es efectivo contra la bacteria. Y por último, ¿qué es una colonia bacteriana? Es la proliferación de bacterias en la superficie de un medio sólido. Y con eso concluimos este video, chicos. Cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer llegar a mí. Yo con gusto se la respondo, o en el grupo también pueden consultar, no hay problema. La guía, complétenla por favor. Ya pueden ir haciéndola con lapicero también. Repasen antibióticos. Vean los temas que ha ido subiendo la doctora a la plataforma. Respecto a la cuarentena, nosotros no sabemos muy bien qué es lo que vaya a pasar. Si cuando es que volvemos a la U, por ejemplo, no está nada seguro, pero a la doctora no le falta mucho avance para poner su primer parcial. La doctora Cheli, si no me equivoco, debe ser la primera en tomar el primer parcial. Ustedes a finales de mayo quizás estaría programado el primer parcial. Claro, depende si es que volvemos a clases regulares o no, pero no está mal ponerse una fecha límite para haber repasado todos los temas. Los exámenes, mi recomendación, presten mucha atención a lo que dice la doctora, que básicamente es eso el examen. Lo que ella les habla en clase y les enseña es eso, porque ella así de esa manera también premia a los que, bueno, no podría decir asistido, pero a los que hayan visto sus videos. Así que eso, cualquier cosa me pueden hablar y nada más. Gracias.